¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo se armó realmente la Biblia? Vamos a dejar de lado la teología un ratito para explorar la increíble historia de su creación. Este análisis nos va a dar una nueva forma de verla, no como un solo libro, sino como una biblioteca antiquísima llena de historias fascinantes. A ver, empecemos por el principio. Casi siempre pensamos en la Biblia como un solo libro, ¿verdad? Uno enorme, pesado. Pero, ¿y si esa idea, la idea principal que tenemos, estuviera completamente equivocada? Pues la respuesta es un no clarísimo. Y créanme, entender esto lo cambia todo. No estamos hablando de un libro, estamos hablando de una biblioteca entera. Vamos a lo básico. Miren, la primera pista está en el nombre mismo. Biblia viene del griego ta biblia, que no significa el libro, para nada. Significa literalmente los libros, en plural. Y no estamos hablando de una colección chiquita, ¿eh? Imagínense esto. Son como 60 libros distintos, con de todo, desde poesía, historia, escritos por un montón de gente diferente en lugares distintos y a lo largo de más de 1000 años. Es como una cápsula del tiempo literaria. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para entender algo tan grande y variado? Bueno, hay una idea, una metáfora que es como la llave maestra para abrir esta puerta. La idea es esta. La Biblia no es tanto un manual de instrucciones, sino más bien un álbum familiar, uno donde se juntan fotos, cartas, documentos de todo tipo, y que nos deja conocer a gente de verdad, ver cómo cambiaron, qué hicieron, qué sentido tuvo su vida. Es la saga de una familia, la del pueblo de Israel a través de los siglos. Y piensen en esto. Es como cuando uno se encuentra un álbum de fotos viejo de la familia. Una foto sola no te dice mucho, ¿cierto? Necesitamos saber el contexto. ¿Quién la sacó? ¿En qué año fue? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, pues cada texto de la Biblia es una de esas fotos. Y sin su contexto histórico, es muy difícil entender qué significa de verdad. Y ese contexto es clave por una razón muy importante. Este álbum no se escribió al momento como si fuera un diario. No, no, no. De hecho, es justo lo contrario. La Biblia no es un reportaje en vivo de lo que pasaba. Más bien nos cuenta lo que se descubrió después en esos eventos. Los autores muchas veces escribían siglos después de los hechos, reflexionando sobre su significado. La pregunta para ellos no era solo ¿qué pasó?, sino algo mucho más profundo. ¿Qué significó esto para nosotros y para nuestra relación con Dios? Para entender esa reflexión, tenemos que echar un vistazo rápido a su historia. Hubo una época dorada, la del reino de David y Salomón, donde la literatura empezó a florecer. Pero después vinieron tiempos muy duros. El reino se partió en dos, llegaron las conquistas y el golpe más fuerte de todos, el exilio en Babilonia. Fue justo en esos momentos de crisis, de pérdida total, cuando la gente se vio forzada a preguntarse ¿qué significa todo esto? Y fue ahí, en medio de ese dolor, donde se escribieron muchísimos de estos textos. Y así como en un álbum familiar a veces la abuela o un tío le escriben una nota o una foto, la Biblia también tuvo sus, digamos, editores. Comunidades diferentes, en épocas distintas, fueron dándole forma a estas historias. Veamos un caso de estudio súper conocido para entender cómo funciona esto. La historia del Éxodo, cuando cruzan el Mar Rojo. Si leemos con cuidado, nos damos cuenta de que hay como dos versiones de la historia, una dentro de la otra. Hay una versión, más vieja, del sur, que es un relato más, digamos, sencillo. Habla de un escape por unos pantanos. Pero luego está la otra, la versión sacerdotal, escrita durante el exilio en Babilonia. Y esa es la historia espectacular de las aguas que se abren en dos. ¿Por qué tan diferentes? Ahí está la clave. La segunda historia no solo quería contar lo que pasó, su misión era darle esperanza a un pueblo que se sentía atrapado, exiliado. Necesitaban un milagro, y por eso contaron la historia de esa manera. Como ven, el contexto lo es todo. Y este mismo principio nos sirve para otra de las grandes preguntas que surgen hoy en día. ¿Qué onda con las historias de la creación en el Génesis? ¿Cómo las leemos? Pues de nuevo, si intentamos leerlas como si fueran un documental de ciencia o un libro de historia, nos estamos perdiendo de lo más importante. Estos relatos no se escribieron para responder el cómo o el cuándo. Su objetivo era mucho, mucho más profundo. Estas historias son, en realidad, poemas teológicos. Son narrativas simbólicas que se atreven a enfrentar las preguntas más grandes de la vida. Preguntas como, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿O por qué los seres humanos somos tan inteligentes, casi como dioses, pero a la vez tan frágiles y mortales?
Eran las formas que tenían en la antigüedad para explorar el gran misterio de la condición humana. Muy bien. Entonces, con esta nueva perspectiva en mente, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos leer estos textos tan antiguos de una forma que realmente tenga sentido hoy? Aquí les va un método súper práctico, de 3 pasos, que sirve para cualquier texto. Primero, hay que situar el texto en su momento histórico. ¿Cuándo y dónde se escribió? Segundo, hay que preguntarse, ¿por qué contaron esta historia? ¿Y por qué la contaron así, justo en esa época? Y tercero, con eso en mente, ya podemos descubrir el mensaje tan potente que tenía para la gente que lo escuchó por primera vez. Al final, todo se reduce a esto. Un pequeño cambio en la pregunta que hacemos puede transformar por completo la lectura. En lugar de obsesionarnos con el ¿qué pasó exactamente?, ¿qué tal si empezamos a preguntar qué significó esto para la gente que lo escribió? Solo ese cambio de enfoque nos abre las puertas a esa biblioteca inmensa y compleja que es la Biblia. Ya no la vemos como un libro de historia literal, sino como lo que es, el extraordinario y vibrante álbum familiar de la fe de un pueblo.